vengo a hablarles el día de hoy de un tema que se lleva dando durante ya aproximadamente casi 2 años y que ha sido también portada en numerosas ocasiones, que es la empresa LATAM. Y ustedes me dirán, ya, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué vamos a hablar hoy de la empresa LATAM en este Cultura Express? Bueno, porque parece que sus circunstancias económicas finalmente van a afectar ¿a quiénes? A todos los trabajadores chilenos, es decir, a los fondos de pensiones de Chile. Por lo tanto, les voy a contar un poco la historia, esta cronología de la decadencia de LATAM, por así decirlo. Para empezar, vamos a recordar, vamos a dar un paseo por el pasado, por la historia, hace 2 años aproximadamente, cuando en mayo del 2020 la empresa LATAM, que recuerden que nació de la fusión de la empresa nacional LAM y también la brasileña LATAM, TAM, perdón, en el 2012 se fusionaron, ya recordamos esta, LAM y TAM. Entonces se fusionaron en el 2012, pero en mayo del 2020 anunciaron que se habían acogido al capítulo 11 de la ley de quiebras o bancarrota de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que, ¿y cómo se justificaban? Porque decía que la empresa estaba viviendo un mal momento y sobre todo debido a un impacto que había vivido sin precedentes debido a la situación del COVID y también todas las cancelaciones de vuelos que hubo, etcétera. Bueno, todo eso derivó en que la compañía estuviera atravesando esos malos momentos económicos, por eso decidieron acogerse ahí Estados Unidos a este capítulo 11. Aún así, cuando se comunicó y se dio a conocer por parte de su gerente general, hizo también un llamado a la tranquilidad no solamente de los trabajadores, sino también de los clientes y también de los acreedores y los inversionistas. Hicieron un llamado a la tranquilidad diciendo que solamente se acogían este capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos porque así se podrían reorganizar, pero que no significaba que la empresa estuviera en quiebra ni tampoco que estuviera existiendo una liquidación. De hecho, hay que explicar brevemente en qué consiste este capítulo 11. El capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos lo que permite es que se lleva a cabo un proceso de reorganización en el que la empresa que está viviendo una serie de deudas, ¿verdad?, y que no puede pagar estas deudas, pueda continuar operando y a su vez también se pueda reorganizar para ver la viabilidad que tiene en el futuro sin que exista a lo mejor una presión por parte de los acreedores. Simplemente se acogen a este tipo de artículos, a este tipo de ley, para poder reorganizarse y dar una viabilidad de economías, de una sanidad económica, mejor dicho, a la compañía. Pero hasta ahí parecía que esta era la noticia, la novedad en mayo del 2020. Pero la cosa vino hace tan solo una semana, el pasado jueves, la noticia, la novedad al respecto. ¿Por qué? Porque se dio una junta extraordinaria de accionistas. Es además la primera junta que se dio después de darse a conocer este plan y que se iba a tratar en sí un poco, se le iba a contar a los accionistas y también a diferentes acreedores un poco en qué consistía este plan de reestructuración que tenía prevista la empresa. De hecho, el que dio la charla y bueno, estuvo ahí liderando esta reunión extraordinaria, esta junta extraordinaria de accionistas fue el gerente general, que es Roberto Albo. Bueno, como les digo, fue además una junta un poco tensa, con bastantes críticas y molestias, sobre todo por parte de los accionistas minoritarios y también de los tenedores de bonos locales o también los bonistas locales. ¿Quiénes son estos acreedores o tenedores de bonos locales? Bueno, básicamente son personas que compran diferentes instrumentos de deuda y dependiendo de cómo vaya la compañía, estos suben o bajan su valor, pero bueno, en sí compran la deuda de los pequeños montos de deuda de la compañía. Bueno, ¿por qué la molestia de estos pequeños accionistas o también de estos bonistas locales? Bueno, principalmente por una causa, porque según los cálculos, el precio de sus bonos o de lo que ellos invirtieron, mejor dicho, caería y solamente recuperarían un 20% de lo que ellos han invertido. Y quédense con esta cifra, un 20%. Más o menos de cada uno invirtió un monto diferente o a lo mejor bonista compró deuda por un monto o instrumentos de deuda por un monto X, pero finalmente, según los cálculos, solamente se recuperaría el 20% de lo invertido. Quédense con esta cifra.
Y esto, lógicamente, dicen que además es injusto porque los accionistas o también los deudores extranjeros recibirían más, al contrario que los locales, los que están aquí en territorio nacional, por lo tanto consideran esta repartición además injusta. Pero el que salió a hablar, por ejemplo, es, y a lo mejor les va a sonar el nombre, Jorge Said Yarur. Bueno, él es uno de estos accionistas minoritarios que tiene la empresa LATAM. Y bueno, él ya de por sí tiene un juicio en la Corte Suprema contra LATAM, contra también los dueños de LATAM, que es la familia Cueto. Y bueno, tiene además, le está reclamando más de 14.000 millones de pesos. Y dio, esta persona, Jorge Said Yarur, dio una entrevista a CNN. ¿Y qué dijo sobre LATAM? Bueno, dijo que simplemente lo que estaba ocurriendo es un salvataje de los controladores. Fue bastante crítico, además dijo que la gestión de LATAM ha sido una muy mala gestión, que solamente buscan favorecerse a ellos mismos, es decir, a los dueños de LATAM, que estos problemas ya se acarrean desde que se fusionaron tanto LAM como TAM, ¿verdad? Ya se venían acarreando estos problemas y que además en la Junta Extraordinaria de la que él participó, Said Yarur, preguntó por qué no habían acudido a la Junta Extraordinaria la familia Cueto o alguien en su representación, y además él preguntó en esta Junta de Accionistas a cuánto asciende la deuda total que tiene LATAM con sus diferentes acreedores. Y el mismo gerente general no supo responderle y dijo que eso estaba en los balances, que ahí lo podía ver, pero que no tenía una cifra como sólida de saber en cuánto debía en sí la empresa. Bueno, en esta entrevista de CNN, Said Yarur además dijo bastantes declaraciones, fue mucho más crítico. Dice que LATAM realmente tiene tan solo 340 aviones que están operando en la compañía, pero que tan solamente 35 son de ellos, que el resto están totalmente arrendados y que por lo tanto dice que lo único que tiene LATAM es aire, no tiene nada más. Además también dio a conocer que, bueno, ya es algo que se sabía, pero también aportó antecedentes con respecto a que LATAM había pagado una deuda que ascendía a 278 millones de dólares por causas de colusión y soborno en diferentes países. Brasil, Argentina, también lo tuvo que pagar esto en la Unión Europea e incluso también en Estados Unidos. Por lo tanto, los antecedentes que iba dando Said Yarur eran bastante llamativos y era como un orden también cronológico de la situación y de la sanidad económica que tiene esta empresa. Pero además también fue crítico porque dice que desde la fusión la empresa prometió una gran cantidad de beneficios, decía que los montos iban a ascender a 400 millones de dólares con la fusión. Después esto dice que nunca ocurrió, después se volvió a decir que gracias a las ganancias y a la fusión se obtendrían 700 millones de dólares, cosa que tampoco nunca llegó. Y dice que aquí lo único, al fin y al cabo, lo que queda es, en vez de riqueza para los accionistas, lo único que quedó fue pobreza, y los únicos que se han beneficiado es la familia Cueto, es decir, los controladores de la empresa LATAM. Pero ustedes dirán, ya, bueno, en sí ha sido una empresa también, es una empresa nacional, tiene su filial nacional, ¿verdad? Pero ¿cómo nos afecta a todos los trabajadores? Bueno, pues uno de estos bonistas locales o compradores de deuda han sido las AFPs, es decir, los fondos de pensiones de los chilenos. ¿Cuánto supuestamente debe LATAM a las AFPs? Pues se van a escandalizar. Un monto aproximado de 500 millones de dólares que invirtió las AFPs en esta compra, en estos bonos locales que compró a LATAM. Esto también ha sido una denuncia que ha presentado el movimiento No Más AFPs, y dicen que todavía no escatiman o no conocen exactamente cómo podría afectar esto cuál va a ser el real impacto a los fondos de pensiones de los chilenos, porque lógicamente esto sale del fondo total, pero que no sabe cómo podría afectar. Pero, y más allá de cómo se llama, de lo que podría ser, y bueno, que realmente es un monto, más o menos se conoce que son como 500 millones de dólares que han salido de los fondos de pensiones que se le ha prestado a LATAM, hay un dato interesante que se los voy a dejar ahí para que ustedes valoren y opinen. Y es que hay que recordar que, sí, yo les contaba que en mayo del 2020
se ingresó y se acogió a este capítulo 11 LATAM, ¿verdad?, de la ley de bancarrota de Estados Unidos, 2 meses antes, recuerden, 2 meses antes, en marzo del 2020, la familia Cueto, que es mediante una empresa que es Costa Verde, hizo un ingreso de dinero, hizo un depósito de dinero a la familia Piñera Morel a través de la empresa Odisea, es decir, de la empresa Costa Verde a la empresa Odisea, una de los Cueto y otra de la familia Piñera Morel, que de hecho esa empresa Odisea está en nombre de los hijos de Piñera. ¿Por cuánto fue esa transferencia? Bueno, de 26.000 millones de pesos. ¿Cuál era la justificación? Bueno, pues dicen que era un pago de un crédito que le había hecho Odisea a Costa Verde, decía la familia Cueto, en el 2016. Pero ojo, esta deuda vencía en el 2021 y se adelantaron al pago de esta deuda a marzo del 2020, 2 meses antes de que se acogieran a la ley de quiebras o bancarrota de Estados Unidos. Cosa, por lo tanto, que no tiene mucho sentido, porque sabiendo que se está viviendo ya una época de pandemia, que iban a vivir esa crisis económica, que además ya de por sí la empresa venía sobreendeudada, ¿por qué hacer esta transferencia de dinero tan solo 2 meses antes de que se produjera esta quiebra? Bueno, este acogimiento, mejor dicho, o acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos. Bueno, no tiene mucha lógica y eso también lo han dicho bastantes exponentes al respecto, y más también porque se ha dicho que se tuvo un trato preferente. Además de esto, hay que decir que en mayo del 2020, a finales de mayo del 2020, casi junio del 2020, el ministro Briones acudió al Senado a hablar sobre un plan de rescate para grandes empresas consideradas estratégicas para el país. Esto generó muchas dudas, muchos resquemores, porque dice que además el único ejemplo que dio el ministro durante su exposición fue con respecto a LATAM, entonces parecía que era prácticamente un traje hecho a medida. Y además muchos diputados que estaban y senadores que estaban también en esa presentación dijeron que LATAM no se podía considerar una empresa estratégica o a lo mejor imprescindible, porque el 50% de los vuelos que hay en Chile o del tráfico aéreo no pertenecen a LATAM. Por lo tanto, considerar imprescindibles o esenciales solamente son las empresas que a corto o a mediano plazo no tengan sustitución en el mercado. Así que, querida comunidad, esto es un poco lo que ha pasado finalmente ahora en el mes de enero. Ahora el 27 de enero se va a dar a conocer, o por lo menos va a avanzar el proceso de acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. Habrá una audiencia en la Corte de Nueva York a ver si se acoge o no la propuesta, y más o menos sobre marzo o abril se dará a conocer algunas novedades con respecto al caso de LATAM y a la situación económica que va a vivir LATAM. Finalmente, en sí, lo que nos tenemos que quedar es que el resultado hasta ahora lo que ha generado es despidos, también reducciones de sueldo por parte de los empleados. Han habido reducciones de sueldo, los accionistas minoritarios también están perjudicados, y por lo visto, según la denuncia que también hizo el movimiento No Más AFPs, estarían involucrados 500 millones de dólares de los fondos de pensiones de los chilenos.